Las cosas que se celebran, las cosas que traen consigo esto, un día 1 de mayo, uno hace mucha alusión. En realidad es 1 de mayo. 1 de mayo. 1 Sí, de no mayo. se dice Eso es lo correcto, es 1 de mayo. 1 de mayo. Saber el por qué creo que nos hace bien a todos. Y es por eso que hoy día hemos invitado a Magdalena Mervilá, Mervilá. periodista e investigadora. Y historiadora soy. Historiadora, más que Historiadora investigadora. y periodista, Y sí, periodista. también soy. ¿Fue al revés? Junto. Primero, Fue junto. Ah, paralelo. Fue sí, para hacérselo difícil. Pero sí, estuvo muy bien. oye, Magdalena, ¿qué hecho histórico conmemora este día? Mira, la verdad es que hay un hecho histórico puntual, que es una huelga que se va a producir en Chicago a finales del siglo XIX. Y Ajá. efectivamente va a haber un llamado a una manifestación en High Market y esto va a haber una matanza y luego un juicio que en realidad es un juicio que posteriormente en la historia lo van a considerar bastante injusto. Es más, los que fueron juzgados no estaban ni siquiera en la manifestación y varios de ellos fueron condenados. ¿El tema es la matanza? Es la matanza, pero es el movimiento sindical que había crecido mucho también en Estados Unidos. Pero hay que comprender que esto venía de antes. Esto venía de mucho antes y venía desde Europa. Y por lo tanto el movimiento sindical y todo el tema del ataque, podríamos decir, o contra la cuestión social que había generado la Revolución Industrial, ya llevaba un largo camino en Europa y había logrado varias cosas en Europa. Y Estados Unidos, que si bien entró muy fuerte en la Revolución Industrial desde temprano en el siglo XIX, tuvo un paréntesis en su Revolución Industrial por la Guerra de Secesión. Claro. Entonces, recién el año 1865 volvieron a remeter en la industria y por lo tanto, además se va a coincidir que después de la Guerra de Secesión va a haber una crisis y eso va a generar que en 1880, en esa década, vaya a haber muchos movimientos que exigen cambio en las condiciones laborales, un poco para equipararse a lo que había sucedido también en Europa. Entonces era la primera vez que se hacía este tipo de demandas en Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro, en no Estados en Unidos. Europa, que ya se había dado, había bastantes casos parecidos, pero sin embargo, como tú dices, esto fue retrasado en Estados Unidos. Sí, pero también hay que entender que el movimiento europeo Sí. ya se había consolidado, además se había politizado enormemente y hay que comprender que los movimientos y las izquierdas de finales del siglo XIX tenían un poder importante alrededor de todo el mundo y por lo tanto el movimiento, aunque está en Estados Unidos, está vinculado, están todos los movimientos vinculados y esa es la razón por la que ese día de la matanza de Chicago, varios años después, en París se va a decretar que sea el día de O sea, fue una de- actividad que del se trabajo. exporta de Europa a Estados Unidos. Sí. ¿Y la matanza en Chicago por qué? Bueno, a ver, la matanza en Chicago, lo que ellos pedían primero como exigencia... Los sindicalistas. Los sindicalistas pedían algo que ya se había pedido, y por eso te voy a tratar de explicar un poco hacia atrás el tema, pero pedían 8 horas de trabajo. ¿Ya? El petitorio original de esa demanda nace en Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra... Perdón, disculpa, significaba que antes trabajaban más de 8 horas. Muchísimo más. Ah, muchísimo más. Muchísimo más. Y esto no había, en el fondo, ley laboral. Pero hay que comprender una cosa antes de eso. Voy a retroceder un poco en el tiempo porque en historia la gente se ríe, porque yo de repente hago conferencias y digo, no voy a retroceder a Adán y Eva. Uno siempre puede llegar hacia atrás, pero Porque no muchas me gustan las veces... manzanas. Claro, exactamente. Pero muchas veces para poder comprender los procesos hay que retroceder. Y en el caso particular de lo que va a ser la revolución industrial, que se conjuga con la cuestión social, que es un colateral no necesariamente deseado de la revolución industrial, pero que además mucha gente ha puesto la revolución industrial como un anatema, o sea, lo peor que le ha pasado al mundo, y entendamos que la revolución industrial es una cosa espectacular. O sea, el mundo antes de la revolución industrial lo que primaba es la pobreza en general y absoluta. Incluso los que tenían mucho tenían poco. Yo siempre digo que hay que extrapolar lo siguiente. ¿Cuánto podías tener tú en cosas, primero, cuando la fabricación manual era una limitante de producir cosas y además el costo de la producción manual era altísimo? Y digo que los que tenían mucho también tenían poco. Yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos y se ríen. Digo, si uno va a un palacio del siglo XVIII, mi pregunta es, ¿dónde están los closets? No había. No hay closet, porque el concepto no me combina, no existía. Y el concepto a pata pelá era real. Descalzo. Descalzo, Sí, tal cual, descalzo. Entonces, hay que comprender que eso es, hay que tenerlo en cuenta. Uno se le olvida que eso es así. Entonces, ¿por qué Inglaterra? Porque Inglaterra va a ser la cuna de del tema sindical inicial, porque ahí va a iniciar la revolución industrial y va a llevar la delantera toda la primera mitad del siglo XIX. A esto hay que agregarle un componente importante. La Revolución Francesa
Y todos los movimientos que van a tomar las ideas de la Ilustración van a establecer la igualdad ante la ley y van a terminar con la sociedad estamental. Es decir, ahora todos van a tener igualdad ante la ley porque los estamentos eran una división social por funciones y cada estamento tenía sus propios tribunales. Pero una cosa importante, así como el clero y la nobleza que tenían funciones sociales, uno era la defensa, originalmente, pensemos en la Edad Media, pensemos en los caballeros, y el otro era el clero que velaba por, en el fondo, las almas, no pagaban impuestos porque cumplían funciones sociales. Y el Estado llano, que eran campesinos y artesanos, trabajaban y sí pagaban impuestos y se beneficiaban de la defensa y, en el fondo, las labores, podríamos decir, espirituales del clero. Pero el Estado llano también tenía un privilegio. Y ese privilegio era toda la sociedad gremial, toda la estructura gremial. Y los gremios eran asociaciones de personas que de alguna forma ejercitaban un oficio y un maestro de un oficio, pongamos el maestro zapatero, podía aceptar en el gremio de los zapateros a alguien como aprendiz y solo alguien que entraba como aprendiz podía llegar a ser zapatero. Entonces, la Revolución Francesa, cuando establece la igualdad ante la ley, termina con los privilegios y también termina con el sistema gremial. ¿Y cómo se une esto con Chicago? Es que por eso, ahora te lo voy a explicar. Todavía estamos en Francia. Todavía estamos en Francia, allá. porque quiero explicar vamos a que... hablar de Estados Volvimos para Vamos para entender allá. bien por Pero qué llegaba cuando Chicago. estalla la Revolución Industrial, de alguna forma, capital y trabajo, que en la historia hacia atrás habían estado unidos, al terminar con el sistema gremial, se separaron. Y eso va a implicar que ahora el señor XX tiene la plata y compra la zapatería y contrata a los zapateros y por lo tanto les va a pagar un sueldo y que es lo que él va a establecer. Y evidentemente que en el sistema que se va a generar en la Revolución Industrial lo que se va a buscar en el negocio y en todo el negocio es sacar el mayor rédito posible. Exactamente. Entonces, en esas condiciones se va a entrar a la Revolución Industrial. Ya, probablemente, y es más, vamos a ver que una de las reacciones en contra de la Revolución Industrial va a ser un movimiento que es estético, pero que es político, que es el neomedievalismo. Y el neomedievalismo es estético, pensemos que se construye de House of Parliament y que de alguna manera se vuelve a mirar a la Edad Media, pero políticamente como un momento en que todavía todo era a escala humana. Entendemos que la Revolución Industrial rompe esa escala humana. Y no solo se empiezan a producir muchas cosas, sino que ciertas ciudades, sobre todo en el norte de Inglaterra, se convierten en polos industriales y la gente empieza a migrar del campo a la ciudad en busca... Solo esto en Inglaterra, ¿no? Primero en Inglaterra. No en el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido sí, porque también en el fondo, el Reino Unido existe, más bien Gran Bretaña como concepto desde 1707 en el Acta de Unión, pero ya se venía manejando esto desde antes, desde el gobierno de James en el fondo primero, que es el primer Estuardo. Entonces, sí, yo cuando digo el norte industrial me refiero al norte de Inglaterra y me refiero también a Glasgow como un gran centro industrial. Y de hecho Escocia va a ser uno de los lugares donde primero va a surgir la Revolución Industrial, porque hay una ilustración temprana. Y eso se debe a la reforma de John Knox y a la lectoescritura y a todo un tema de educación anterior. O sea, la ilustración va a tener un germen muy particular en Escocia, primero, así como en Francia. Y el link entre Escocia y Francia es muy fuerte. Ahí tenemos para otro tema otro día, porque ahora ese tema se viene. Está buena la clase, ¿eh? Está buena la clase. En cualquier minuto le pido ir al baño y vuelvo. Sí, no, pero me encanta, me encanta. Bueno, ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Porque Inglaterra va a llevar la delantera en toda la primera mitad del siglo XIX. Y los primeros movimientos que van a ser petitorios del tipo que vamos a tener en Chicago a finales del siglo XIX van a aparecer en Inglaterra y en particular en la década de 1840, que se conoce como The Hunger Forties, porque es justamente una crisis económica y por eso son los hambrientos 40. Y eso va a hacer que la situación social que tenían los obreros y que no había legislación, ya de alguna manera va a ser aún peor. Ahora, entendamos una cosa, los ingleses tienen una forma, los anglosajones en general, tienen una forma de proceder bien particular. Ellos aguantan la situación y cuando la situación está a punto de explotar, ellos miran a Francia y saben que Francia explota, recordemos la Revolución Francesa, y por lo tanto ellos dicen, legislemos. Y legislan y después de eso baja la temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque va a surgir un movimiento que se llama el movimiento cartista. Y el movimiento cartista no solo piden voto secreto y mandan una carta al Parlamento y la ponen en el Parlamento, pero se llaman los cartistas. Y este movimiento cartista va a ser los primeros que van a pedir una cosa muy particular. Ellos piden 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de leisure. Ese es otro concepto súper importante, porque hay que entender que antes de la Revolución Industrial y antes de la legislación que va a venir con la Revolución Industrial, el leisure, el tiempo libre, no existía. Las vacaciones no existían. A ver, 8 horas de trabajo
8 horas de descanso y 8 horas de tiempo Ocio. libre. Ocio. Ocio. ¿Cuál es Vida. la diferencia entre descanso y ocio? Bueno, es que lo que pasa es que si nos vamos a los griegos entendían que el ocio era lo contrario al negocio. Ya, el negocio es el tiempo ocupado, el ocio es el tiempo libre. Pero para los griegos es tiempo libre para pensar. Lo que pasa es que ya Ok, en el siglo ok. XIX no es tiempo libre para pensar, sino que es tiempo libre para hacer otras cosas. Porque todos los hobbies, todas las cosas que nos gustan, se inventaron también con la revolución industrial. Nace la sociedad de consumo. Ese concepto que yo te decía no me combina, la producción y de alguna manera el crecimiento de la clase media va a hacer que surja una clase con plata y con, de alguna manera, tiempo y que de alguna manera consume. O sea, la sociedad de consumo nace también en el siglo XIX. Entonces, en ese marco surge este movimiento. Pero cuando ellos estaban llamando el año más complejo europeo es 1848. 1848 hay revoluciones burguesas en Alemania que se mezclan con los nacionalismos, en Francia que se mezclan con los socialismos, porque el romanticismo es una mezcla de muchas cosas, y en Inglaterra los cartistas llaman a un gran movimiento. ¿Ya? Y de hecho es el año del manifiesto comunista. Marx vivía en Inglaterra, ¿ya? Con Engels. Engels era un industrial de Manchester. Entonces, es el año complejo. Pero el Parlamento inglés, el año anterior, 1847, cuando todo esto se venía, porque esto venía anunciándose hace tiempo, pasa una ley que se llama 10 Hours Bill, 10 horas de trabajo. Y el movimiento se desinfló. Entonces, ¿qué pasó? Piensa tú que Marx y Engels escribían el manifiesto comunista y de alguna manera esta nueva organización se van a apoderar del movimiento y no solo en Inglaterra, sino que a nivel. Por favor, dígame. No, es que lo que pasa que Alumno. lo que pasa, profesora, es que la hora de clase se va a acabar. La pregunta es, ¿y Chicago. Chicago? Bueno, ¿Por qué Chicago ¿por y no qué otra Chicago? ciudad? Y Porque- no Virginia o Seattle. Por eso, Estados Unidos va a entrar muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX, de vuelta en la revolución industrial y con todo. Y hay que comprender que en esa segunda fase del siglo XIX, Estados Unidos para comienzo del siglo XX va a producir más que Inglaterra y Alemania juntos. Y Alemania produce más que Inglaterra. O sea, Inglaterra quedó atrás, ¿ya? En la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, tiene una gran industrialización, esta es la época, los grandes magnates de alguna manera se hacen negocio y en particular Chicago es una de las ciudades con mayor boom. Ahí se concentra. Ahí se concentra. Lo grande. De hecho, si uno piensa, extrapólalo esto a los años 20, Chicago, Al Capone, o sea, Chicago es estaba el todo pasando centro, en todo Chicago, pasando en sí. Chicago. De hecho, es curioso porque hay otra ciudad en Estados Unidos muy curiosa, en el estado de Montana, que se llama la ciudad de Butte, que para este entonces era incluso más grande que Chicago, pero era una ciudad que tenía que ver con la minería del cobre. Y hoy día uno va a Butte, y Butte es un pueblo fantasma, porque cuando se acabó la mina, el pueblo, en el fondo, que llegó a ser una ciudad importante, hoy día Ahora, tiene las su comunidad. demandas de Chicago Eran las mismas. eran las mismas, 8 horas de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 y 8 horas ocio. de leisure. Pero además, súmale que ese petitorio, en el fondo, que ellos van a hacer la convocatoria el 1 de mayo, y luego de que de alguna manera van a ser reprimidos en esta primera acción, van a convocar O para sea, 3 días van a después. solicitar esto el 1 de mayo. El 1 de mayo inicia el movimiento, y por eso el 1 de mayo es el día. Pero el día de la matanza son 3 días después. ¿Ya? Y ese día, en el fondo, ellos convocan una gran manifestación. Y ellos esperaban mucha gente, y no llega mucha gente. Y se arma una revuelta, y en la revuelta, de alguna manera, en un minuto, estalla una bomba. Y mueren Estalla una policía, bomba. una bomba. Y que en el fondo mueren policía y la policía ataca. Y después de esto los toman de alguna manera presos, viene el juicio, pero el movimiento se convierte como, se hace público. Y es más, ¿por qué Estados Unidos no celebra el 1 de mayo? Porque era tan terrible todo lo que había pasado, la opinión pública estaba tan en contra y después del juicio más en contra, que cuando finalmente el gobierno de Cleveland dice, bueno, voy a dar un día del trabajo, porque esta petición del día del trabajo venía de hace tiempo. Los franceses determinaron que iba a ser 1 de mayo por eso, pero dicen, no queremos que nadie recuerde lo que pasó. Entonces, hoy en día... Estados Unidos no lo celebra. Siglo XXI, ¿el único país? No, no es el único país. Pero Estados Unidos no lo celebra el 1 de mayo, sino que lo pusieron para septiembre y lo pusieron, así como nosotros, la Semana Santa, que es movible, el primer, en el fondo, domingo de septiembre. Entonces, Y a partir de este acontecimiento, ¿cuáles fueron los cambios laborales más sustantivos, al margen de los horarios, de la cantidad de horas de trabajo? mucho. A ver, el movimiento sindical es un movimiento importante porque efectivamente la cuestión social era un tema grande, un tema importante. Y probablemente si los trabajadores no se hubiesen organizado y hubiesen logrado detener la producción, no habrían podido lograr una serie de cambios. Por en ejemplo, algunos lugares ciertos cambios igual se estaban haciendo, pero probablemente habrían demorado más. Desde ya la jornada laboral,
desde ya la seguridad social, desde ya también lo que para nosotros es lo más maravilloso de la vida. O sea, cuando yo dije que las vacaciones no existían, no existía lo que es vacaciones pagadas. ¿Ya? Y es más, yo siempre digo a mis alumnos, el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, porque nadie iba a decir, ¿sabes qué? Yo estoy de vacaciones, porque más bien la gente trabajaba en autoempleo. Y las personas que son independientes entienden esto muy bien, porque las personas independientes no tienen vacaciones pagadas. O sea, cuando tienen vacaciones no reciben ingresos. No reciben ingresos. Y por lo tanto, uno se organiza en recibir más ingresos en un minuto para, de alguna manera, poder dejarse espacio libre. Pero ese concepto de yo dejo de trabajar, ceso el trabajo, pero sigo recibiendo mi salario, también son reivindicaciones. Perdón, tú dijiste recién que se celebra en septiembre. Sí. ¿Por qué no en junio? ¿Por qué no en enero? No, ¿No hay ninguna razón en Estados Unidos? No te sabría decir. Bueno, la razón yo creo que tiene que ver con que él haya elegido ese momento, porque él decidió como presidencia que además iba a la reelección y él quería que lo religiesen. Y por lo tanto hay que entender que a final del siglo XIX el voto va a ir aumentando. De los votos censitarios cada vez va a votar más gente. Y en la medida que los votos valen, la gente quiere hacer cosas populares, era popular hacerlo. Básicamente esa es la razón. Y probablemente fue en ese minuto porque ahí le retribuía para su tema electoral. Bueno, así es la vida siempre. Oye, ¿qué movimientos se han encargado de seguir manteniendo esto de promover las reivindicaciones sociales? Bueno, hoy día, una cosa bien curiosa que estaban recién ustedes diciendo cómo se celebraba en todo el mundo. Y efectivamente, todavía el 1 de mayo se celebra en varias partes, no necesariamente como el día de reivindicación. ¿Se celebra o se conmemora? Que no sé, ya la gente, yo te podría decir que no sabe ni siquiera que es el día de Chicago, no tiene la menor idea y por lo tanto nosotros estamos hoy día ayudándolos a explicarles esta situación. Hoy día forma parte de los 8 días de descanso. 8 días de descanso por una parte, pero además de reivindicar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en Grecia, los griegos se manifestaban en contra de la deuda que Grecia tiene. Claro. Entonces, los griegos se movilizaron. El 1 de mayo es un día de descanso, pero de movilización por causas que se consideran injustas, sean cual sea. Como lo hacen, como explicamos en un comienzo del programa, también lo hacen en España. Exactamente. Sí, claro. Son las causas sociales. Y hoy día podríamos decir que lo que más moviliza son este concepto nuevo de los derechos sociales, ¿ya? Y ahí es un concepto complejo, porque los individuos son los únicos sujetos de derechos. Entonces, es muy complejo el término, y ahí tendríamos que entrar como a definir. Pero los derechos sociales es un tema súper debatible en muchos aspectos y por lo tanto lo que ha sucedido es que en la medida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sobre todo en Europa se dieron mucho, y no solo en Europa, en Estados Unidos también, crecieron los estados de bienestar y cuando llega un minuto en que ya los estados no pueden financiar todo y tratan de volver un poco atrás, hace que tú consideres que es un derecho adquirido. Pero ahí viene la gran pregunta, bueno, ¿y quién paga? Profesora Magdalena, se nos acabó la hora. Bueno, pero 8 días podemos... Se acabó la hora, sí. ¿Cuándo tenemos clases? No, la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Muchas gracias, Magdalena, muy interesante. Gracias. Muy amable. Gracias por invitarme. Si hemos aprendido algo más hoy día, bienvenido sea. Aprender siempre va a ser muy bueno. Por supuesto.